Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Vamos a hacer una introducción del programa verdaderamente extraña, singular. Vamos a comenzar a mostrar algunos de nuestros periódicos mayores en sus primeras planas y leer el titular correspondiente. Primero, ¿la vieron ustedes? Dice: Danilo propone comisión bicameral busque consenso posible a la ley de partidos. Debajo, expresidente Fernández apoya propuesta, pero reitera primarias no deben imponerse. Este es el hoy del jueves 17 de mayo. Aquí está El Caribe. Otra primera plana. Con calma. Favorecen solución pactada para aprobar ley de partidos. Aquí está el Listín Diario. Que dice: Danilo llama diálogo para consensuar ley de partido. Solicita al Congreso integrar una solución pactada que allane el camino para aprobar la ley. Leonel apoya la propuesta del presidente y Julio César Castaño es una expresión democrática que contribuye a la paz. Aquí hay el Diario Libre. Danilo propone ¿lo ven ustedes? Comisión para consensuar ley de partidos. Leonel la apoya. Ahora bien, ¿por qué yo exhibo esas primeras planas de esos periódicos importantes nuestros? Porque debo de hacer algunas reflexiones desde La Respuesta. Ustedes se imaginan la magnitud del daño que se le ha logrado infligir a la República con la separación de esos dos hombres fundamentales de la política nacional, uno presidente de la República, el otro 3 veces presidente y presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Ustedes se imaginan lo repugnante que resulta al mirar en retrospectiva el trabajo de disolución, de fractura de la cohesión del liderato político mayor de la República, en perjuicio de esta.
ha tenido que sobrevenir una experiencia, la ley de partidos, y producirse una serie de desavenencias que naturalmente correspondían al proceso de desencuentro multiforme, que ya va para 6 años. Esa disputa se planteó en los términos más sórdidos y peligrosos de parte de la intriga. Las facciones y los grupos obrando con sus agendas, de sus ventajas, en grave perturbación de la normalidad constitucional nuestra, del restablecimiento serio y estricto del respeto al orden constitucional, esto acompañado de todas las murmuraciones capciosas por debajo. Esto de la primaria abierta es que la reelección se está ensayando. Esto es que se necesita tener el acceso de todo el mundo en la elección de candidatos, no importa que sea o no de un partido político, cualquiera puede votar donde crea. Y esto es porque Danilo quiere perpetuarse en el poder y no le importa la Constitución, ni el artículo 216, ni lo que dice respecto al desarrollo democrático interno de los partidos que este ordena, porque está detrás de la reelección. Leonel se opone porque sabe que hacen en las abiertas, eso es, estoy repitiendo las murmuraciones capciosas, que en unas primarias abiertas los recursos del Estado se van a imponer y llevarán por camionadas votantes, no importa de qué partido. Bueno, eso se encendió, una escandalera penosa. Nosotros dijimos aquí, señores, señoras, el peligro real de ese ensayo puede estar en que alguna mano maestra introdujo esto como conflicto, buscando aposentar a una votación masiva de falsos dominicanos. Se va a trabajar en la elaboración, en la fabricación de nacionalidad falsa. Se va a seguir poniendo de lado el fallo 168. Se van a producir situaciones de fraude. El colchón a que yo me he referido tantas veces. Y es delicadísima la experiencia porque eso introduciría al voto ilegal del inmigrante ilegal ya disfrazado de dominicano falsamente, previa violación de la ley de migración y de la propia Constitución de la República, en la dirección de los poderes públicos, en la elección de diputados y senadores. Y ese es un paso gigantesco para la traición, en la destrucción de la República Dominicana como Estado. Eso fue lo que planteamos nosotros desde la respuesta. El Senado, su comisión encargada de rendir un informe previo al Pleno, naturalmente aprobó abrumadoramente, simultáneas abiertas. Bien,
al pasar a la Cámara de Diputados, siguieron los rumores de la peor clase, que están comprando diputados, que esto va a ser igual que en el 16, cuando se hizo la modificación constitucional para permitir la reelección, que esos votos están asegurados, que olvídense que esas dos terceras partes nadie la despinta. Bueno, incluso ha habido voces, lamentablemente, de gente que ha desempeñado funciones importantes del país, hablando, no hombre, Danilo controla eso se va a hacer. Bueno, una fealdad inmensa en el orden constitucional, en la reputación de nuestro Estado, una especie de mercado de quinta clase. Oh. ¿Qué ha podido ocurrir? Pregunta la respuesta. Para que se produjera esta conciliación tan apreciable. En la Cámara de Diputados se presentó una resistencia, se amenazó con que la mayoría cualificada no se iba a alcanzar, se produjeron entonces las ausencias maliciosas para romper quórum con fines inconfesables, y aparentemente entonces lo que se ha querido evitar, esas son las especulaciones, que el presidente pase por la experiencia de derrota, de que no pudo imponerse en la Cámara de Diputados como lo hiciera en el Senado con enorme facilidad, con sus senadores. Como él hablaba, yo necesito mis diputados, mis senadores, cuando era candidato. La gente entonces sigue en la comidilla. Y ya, antes de formarse, como se dice, una comisión absurda. Porque, señores, yo he dicho, los presidentes son poderosísimos, pero son a la vez muy débiles. Si no tienen una lealtad absoluta, toda prueba en los consejos de sus asesores y de sus asistentes, si son movidos a error. En el fondo, la carta del presidente viola la Constitución, primero porque la Constitución prohíbe la interferencia de un poder público en el trabajo del otro. Y el presidente ciertamente tiene capacidad de observar las leyes, los proyectos ya aprobados como leyes, pero no puede decirle al Senado o a la Cámara de Diputados como tal, hagan esto. Puede convenirlo con sus conmilitones, con sus compañeros de partido que ostenten esas funciones, eso es otra cosa. Pero a la Cámara como tal no se le dice, ni al Senado como tal, hagan esto. Dejen la comisión del Senado sin efecto, hagan una bicameral y examinen eso y busquen un consenso en la bicameral. Y comienza la intriga a trabajar nuevamente. Eso es ganando tiempo, porque entonces si los diputados se dejan disolver su comisión y viene una bicameral, se maneja mejor la bicameral y se puede llevar a lo que el presidente quiere. Va. Leonel Fernández, pienso que hizo una demostración de prudencia, una más, y rápidamente apoyó la iniciativa del presidente Medina y pasó por alto la situación esa que comenté de la separación de los poderes públicos, que en puridad no debió hacerlo, porque
la Constitución tenemos todos que acudir a defenderla, no solo el Tribunal Constitucional, sino los ciudadanos y los políticos y todos los sectores. Es una señora a respetar, a conservar, porque es la que nos puede dar la base de sustentación y el equilibrio de sociedad organizada. Bueno, pregunta a la respuesta. ¿Y por qué ha podido ocurrir esto? La respuesta dice, no, yo te voy a contestar un poco más tarde esa pregunta. Le dice al blog. Marino Vinicio Castillo, productor de ambos, de la pregunta como de la respuesta. Fíjate, históricamente, esto como cuestión previa necesaria, la fatalidad de la República, las mayores fatalidades han estado montadas sobre las divisiones de nuestros lideratos mayores. Los ejemplos, no me voy a ir al siglo XIX para no caer en la historia y Santana y Báez y eso, no. Y los trinitarios, como fueron perseguidos, no. En el siglo XX, dos lideratos fundamentales, Jiménez, Juan Isidro, Vázquez, Horacio. Cuántas veces en el principio mismo del siglo se juntaron, hacían cosas constructivas, el país entraba en un proceso de paz y regularización. Cuántas veces se separaban y se dividían, el país caía enredado en la guerra civil, en la manigua impenitente. No hubo manera que esos dos importantes líderes de la nación se mantuvieran en la unidad. Cáceres viene, el instrumento fundamental, casi obra del destino, para la paz. Pacifica, organiza, pero entonces viene otra división, Cáceres-Vázquez. Esa peor, porque esa estaba montada sobre la sangre común. Primos hermanos, como hermanos, compañeros de todas las proezas en favor de la libertad del pueblo que habían consumado y habían asumido en el 99 a raíz del ajusticiamiento del dictador Heró. Se malogra también a Cáceres 6 años después de una administración de gobierno eficaz, innovadora, seria, controladora de la paz, que todavía se examinan las razones de aquel magnicidio y aparecen rasgos horribles, que ya serán tratados en otras circunstancias. En cuanto a la trama, cómo pudo la intriga dividir a aquellos hermanos, cómo eso llegó hasta la idea misma del asesinato, no por obra en ningún caso del pensamiento de Vázquez, no, pero sí de sus seguidores, y su valor y su influencia enorme no fueron suficientes para contener lo que se produjo como desgracia, seguido de revoluciones, de guerra incesante, la guerra de los quiquís, el año 12 envuelto en... el país otra vez en el desastre, la inestabilidad, y llega el 14 y vuelve Jiménez a poder, y cuando en el 16 pues, se entiende que don Juan Isidro, que tiene una enorme importancia, va a continuar en el poder y tiene la vicepresidencia a Velázquez, a Federico Velázquez,
y la juventud que seguía a Federico Velázquez, que era muy combativa, entre las cuales se encontraba mi padre. Dios santo. Se divide el Partido Liberal y los propios partidarios de don Juan Isidro Jiménez lo intentan en un juicio político, un impeachment, destituir bajo cargos infamantes, decididamente falsos. ¿Quién rompe el quórum? ¿Quiénes evitan que se produjera esa ignominia? Pelegrín Castillo, del Partido Progresista, y Jacinto de Castro, del Partido Nacional de Vázquez. Después, la prórroga del 28, y la división, y si es Alfonseca, y si es Morales, y si es Moya, y eso es un tollo inmenso, y se prorroga y se viola la Constitución, se le busca una interpretación maliciosa, ¡pum!, el 30 años de dictadura, de supresión total, absoluta de las libertades públicas, en medio de experiencias enormes de opresión y barbarie. Es la realidad. Eso no se puede cambiar. Fíjense cómo esa impronta fatal de la división ha ido marcando el país. ¿Cuántas cosas se hubiesen evitado si los lideratos mayores se hubiesen mantenido? La república como preocupación común. Esta es tu posición, esta es la mía, pero ¿cuál es la que conviene? ¿Cómo hacemos para que la república no se afecte en su paz, en su progreso? Si nos dividimos va a ser peor. Faltó. Y se ha visto después, ya en facciones menores, de segundo plano, en los partidos políticos. Bueno, una de las divisiones peores que se recuerdan fue dentro del propio Partido Revolucionario Dominicano, que dos hermanos políticos, y como lo eran Jacobo Masluta y José Francisco Peña Gómez, fueron a parar a partidos diferentes, formaron partidos y dejaron al otro como a su estructura natural. En definitiva, la división ha sido el quebranto. Esa ha sido la leucemia letal para el país. La respuesta tiene la ventaja moral de poder decir que ha enronquecido su productor, advirtiendo sobre sus peligros. En estos tiempos que los peligros están siendo peores, ya dentro, ya trabajando en el desastre, ya en la supervivencia del Estado República Dominicana como tal. Y hemos visto su independencia reducida, su autodeterminación reducida, su identidad comprometida en una serie de inseguridades abismales, su territorio masacrado, perforado. Bueno, en la base de ese desastre, la desunión, la falta de generosidad, de hidalguía de los líderes mayores fundamentales, de los que han gobernado 3 periodos, uno, ya otro con 2, 5 periodos el país, que van a 20 años, en el 20, de poder. Ahora bien, ¿qué ha ocurrido? ¿Por qué se produce en ocasión de esta reyerta artificial que no debió nacer, que no debió ser,
esta convergencia que la prensa trae en sus primeras planas. Yo he citado muchas veces aquí a un pensador y filósofo de Francia, Bergson, que hizo una apreciación magnífica, no propia porque venía desde los tiempos de Grecia. En Heráclito la encontramos, que es la mutación de las cosas, el cambio de las circunstancias. Y Bergson sostuvo y todavía es sostenible, ahora más que nunca, que de cada 10 decisiones que en política se toman, 9 son erradas, porque quienes la toman no se han dado cuenta que lo que era ya ha dejado de ser. Que hay un cambio. Es el famoso, el río de hoy no es el río de mañana, ni el río del futuro inmediato, de la hora siguiente, de Heráclito. ¿Qué ha pasado? Aquí y en el mundo. En Estados Unidos, una revolución. Un hombre que está produciendo el asombro y claro, detestado en una forma masiva, una forma monstruosa por todos los medios de comunicación del mundo y por todos los intereses mayores, desafiando a medio mundo. Donald Trump. Ya vemos la experiencia de Irán, ya vimos la experiencia de Siria, estamos viendo a Jerusalén, ya vemos a Corea. ¡Oh, Dios! Es un cambio masivo en las concepciones de las cosas que se tenían por acordadas e inmutables. Y Europa disminuida y desconcertada, y una guerra de comercio ahí inminente entre las dos potencias mayores, China y Estados Unidos. En medio de esa conflictividad mundial, ¿quiénes aconsejaron al presidente Medina? ¿Quiénes contribuyeron a que él precipitara su decisión de establecer relaciones con la China continental en las condiciones en que lo hiciera? En la respuesta hace 2 semanas, y tenemos ahí el DVD, dijimos, ni era el momento, ni era la forma. China es una realidad, una potencia. China está comercializando con medio mundo. No se puede pensar que eso es evitable. Fue lo que dijimos. Incluso, de hecho, aquí ha habido tiempos en que se ha tratado de explorar. Incluso entre la propia China y Taiwán ha habido ensayos de un solo, 2 naciones y una sola nación y 2 sistemas. Pero la corriente nacionalista que gobierna hoy y la China continental impaciente que no la admite, la declara provincia, y el estrecho de Taiwán, muy delicado, donde anduvo la 7ª flota norteamericana tratando de proteger la pequeña isla cuando emprendía aquel desarrollo asombroso que alcanzara, casi de potencia económica. En medio de esa conflictividad tan delicada, el presidente Medina toma la decisión de establecer relaciones con China continental y romper con Taiwán. Ya comentamos en la respuesta las reacciones en Estados Unidos. El otro elefante,
es una pelea de elefantes. ¿Qué hace el minúsculo, el pequeño Estado? ¿Meterse entre las patas y las trompas de esos elefantes? Tiene sus riesgos. Tiene sus riesgos. Ahora, dice la respuesta hoy, no es el momento, no era el momento de hacerlo, aunque se sabía que a la larga se tendría que hacer. Dijo el blog de la pregunta, cuando los norteamericanos se refirieron a que la iniciativa dominicana no contribuía a la estabilidad de la región, seguramente se referían a una o a dos regiones. La región Caribe, Venezuela, Centroamérica, Latinoamérica en general, y el sur de China, el estrecho de Taiwán. Lo dijimos aquí hace 15, 20 días. Pues bien, siguen los periódicos dándonos esta noticia. Mírenla ahí. Pueden ustedes leer el titular. Está suficientemente al alcance de su vista. Dice, las relaciones China-República Dominicana siguen preocupando a Estados Unidos. Ese señor que desciende las escaleras del Palacio Nacional es Robert Copley, el encargado de negocio norteamericano, que fuera a visitar al presidente de la República, con quien sostuvo una entrevista de tiempo considerable. Al salir, le responde a la prensa y expresa esa preocupación. El Diario Libre lo trae. Estados Unidos expresa a Danilo malestar por establecer relaciones con China. Ya lo sabíamos, pero se lo han ido a notificar al presidente. Pero esa embajada de hoy, norteamericana, es la misma embajada de Brewster, es la misma embajada de Hertel, Han Hertel. ¿Recuerdan ustedes? No. Este hombre, Copley, viene al país. Antes de hacer el anuncio oficial de que él venía a encargarse de la embajada norteamericana, da unas declaraciones que para mí constituyeron una expresión terminante de la posición norteamericana sobre muchas cosas en la República Dominicana. Digo, mi primera visita la hice al Museo de las Hermanas Mirabal. Y después fui al Monumento de la Restauración en Santiago. Siempre he admirado el idealismo patriótico de los dominicanos. Cuando leímos eso aquí en la respuesta que todo el país se enteró, dijimos, observen, esa es una línea de conducta, esa es una advertencia de a qué vienen. Nos regocijamos los que queremos que la República Dominicana no sea reasumida o refundida en un estado binacional con el caos vecino. Y dedicamos varios programas a glorificar eso. Sigue la preocupación. Habla de los préstamos posibles de China, los peligros ecológicos,
la cuestión laboral, pero dice al final algo interesante, muy interesante, que es necesario retener. Porque si uno lo retiene y lo aprecia sin prejuicio, se dará cuenta de que el asunto va en serio, que la preocupación es real y que puede que definitivamente muchas de las cosas que ocurran en el país tengan que ver con esas posiciones del importante factor de poder mundial que representa la República de Estados Unidos para las regiones, podríamos decir sin exceso, para todo el mundo. Terminó diciendo ese señor a los periodistas. Somos unos vecinos y siempre seremos. Lo que afecta a ti, me afecta a mí y viceversa. Tenemos que manejar una relación estrecha y seguimos en cooperación, pero dijo, trabajaremos en favor de la institucionalidad, en favor de la institucionalidad. En cuanto a si estarán vigilantes de la inversión china en el país, Coppola afirmó que tomarán las medidas que puedan a los fines de garantizar la institucionalidad que siempre ha sido interés de los Estados Unidos. Dijo, estamos preocupados y estaremos tomando las medidas que podemos para garantizar y mejorar la institucionalidad de este país, que siempre ha sido nuestro interés que la República Dominicana sea un país estable, próspero y democrático, y es nuestra meta, y cualquier programa que atente contra eso es de preocupación. Ya habían publicado una nota desde la embajada que había sido publicada previamente, pero se repetía, en la que hablaban de que el sistema norteamericano consiste en que 2 periodos presidenciales bastan. Cuando Roosevelt se hizo por la guerra, la Segunda Guerra, llegó hasta 4, murió en el 4. Pero que desde Washington 2 y no más. La reelección proscrita fuera de ese tiempo. Lo vimos todos. ¿A qué se refiere él cuando sale? Y le dice a los periodistas incluso, tratamos cosas que no deben llegar a ustedes. No pueden llegar a ustedes. Esto me recordó a mí la visita que le hiciera Skoll. Skoll era el subsecretario de Estado en el año 84. Visitó al doctor Balaguer. Y el doctor Balaguer en un discurso luego dijo que en esa visita al señor Skoll le lanzó lo que él llamó el dardo de los partos. Ya cuando se iba, le dijo, presidente, ¿y si la Asamblea no aprueba la elección en el 94? ¿Qué harían ustedes en ese vacío? El doctor Balaguer en su discurso decía, yo le respondí que nosotros teníamos los medios
institucionales para resolverlo. A mí esta visita me lució, que no era de dardo de partos. No se fue a hacer ninguna exigencia odiosa, ni a programar como fue Skoll, que evidentemente estaba suficientemente desacreditado el triunfo del doctor Balaguer en el 94, pese a que un mes antes de las elecciones tenía un punto sobre el extinto doctor Peña Gómez, según Gallup, pero se le acusaba de haber cometido un fraude colosal. Aquello fue una exigencia de la peor clase. Bueno, seguida de una modificación constitucional que reducía a 2 años, de 4 a 2, el periodo presidencial. No, esta no es de ese tipo. Esta es una visita de preocupación, una visita de advertencia de sus intereses y de los delicado que le resulta no atender a esa situación creada en el vientre mismo, en su frontera sur del Caribe. Estamos. Yo creo que eso es parte de lo que ha favorecido este nuevo sesgo de la conducta presidencial, de la conducta del partido de poder y de esa reconciliación aparente, porque no sabemos si la intriga finalmente vuelva a imponerse y los vuelva a separar, pero están confluyendo en el consenso, que es bueno, que es muy bueno. De manera que fíjense que el programa yo lo he llevado desde los titulares últimos de los periódicos nuestros a esa situación que representa ese representante diplomático norteamericano, que no es Brewster, en un gobierno que, sobre política de aborto, resulta más estricto que la legislación nuestra. En cuanto a las agendas aquellas que trajera Brewster a difundir y a promover, eso está barrido. No se pierdan, no se pierdan. La propia traición está sobrecogida, porque ella ha seguido trabajando con los funcionarios menores, un departamento de Estado que todavía tiene una cantidad de gente ahí que viene de Obama y Hillary y esas cosas. Pero está un Pompeo ahora. Y hay otra línea, definitivamente. Entonces parece que esta oportunidad es auspiciosa, porque puede servir para alertar al presidente de la República de que los cambios reales producidos en el norte tienen una resonancia significativa en el curso de los hechos nuestros. Yo vi al presidente ir a frontera, a inspeccionar la frontera, a ordenar más tropas, más equipos, más apoyo, la defensa de la ley de inmigración. Digo, uy, qué bueno, presidente. Aquel informe del Departamento de Estado que yo decía que tenía contenido de redacción militar, que en 5 páginas menciona el terrorismo, que habla de grupos pequeños y potentes que tienen acuerdo con el radicalismo musulmán, que no lo pueden permitir en el sur de su frontera, en su frontera sur del Caribe. Digo, esto está caminando. Pero la traición lo sabe y está tratando de ver
incluso con la esperanza de que el fenómeno Trump sea fugaz. Hay muchos que todavía lo esperan a Mueller, esperan el juicio político, que se le despida. Tendrán luego, si eso se produce, que enredarse con el viejo Pence, que parece que es tan drástico, como que mejor ordenado, más articulado que el presidente Trump. De manera que esa es la situación. En medio de esto, eso se produjo hace 2 días. Esto se graba viernes, eso fue jueves, viernes, miércoles y jueves. En la Fiscalía del Distrito Nacional se produce una experiencia que la respuesta no debe dejar de considerar. Primero porque ya lo había anticipado. Ya había dicho, señores, ese barquito que atraparon en alta mar con 1.570 kilos de cocaína que provenía de Aruba, que se quedó sin comunicación ni radar en medio del mar hasta que llegara la Guardia Costera norteamericana a apresarle. Pónganle caso. Lo llevaron a Puerto Plata porque ahí era su destino de un combustible que traía. Lo examinaron un día y no encontraron nada. Lo trajeron a Santo Domingo. Lo examinaron un día y no encontraron nada. Y al tercer día apareció la caleta con 1.570 kilos de cocaína. Han detenido a un hombre importante. Se le acusa de ser, porque muchas de las llamadas de celulares que se hicieron entre gente que estaba en el buque a la deriva, antes de ser apresado, conversaba con él. Él desde el principio dijo, yo no tengo que ver, yo quiero que se investigue porque yo voy a decir quiénes son los dueños. Lo dijo. Después modeló un poquito, pero su abogado, en un momento, cuando pedía una modificación de coerción, el señor Macconi, decía, bueno, ¿y por qué no interrogan al capitán colombiano y al nicaragüense? Ellos tienen que interrogarlo porque ellos dicen que van a decir de quién es la droga. Ese es un expediente peligroso. Despacho de Jenny Berenice, conforme a la ley, al Código Procesal Penal, una autoridad extranjera en presencia del fiscal interroga 3 horas al señor Macconi, Guevara creo que es. Este había escrito una carta pidiendo, investiguenme. ¿Qué le habrá podido decir a esa autoridad norteamericana? Que dicen que eran 4 agentes de DEA. No sé si pueden ser 2 agentes de DEA y 2 fiscales, porque hay proceso abierto allá. Quizá estén explorando la posibilidad de una extradición frente al propio señor Macconi. Y ya la delación premiada o el testigo de la reina que éste pueda ser, ofrezca el servicio aquí sin la necesidad de extraditarle. Ahora, algo que yo he sostenido desde la respuesta siempre, y se lo he dicho a los políticos de gobierno, y se lo he dicho a los políticos de oposición, esa gente que está al frente del gobierno de Estados Unidos son diametralmente diferentes a los incumbentes anteriores. Esa gente tiene formación distinta. Muchos de ellos son militares retirados muy distinguidos, ultra condecorados. Algunos de ellos verdaderos eruditos. Con esa gente no se puede ensayar juegos de baja política, de pequeñas maldades y de extorsiones más o menos coyunturales, maliciosas, no.
Los expedientes van a llegar. Y si llegan, van en serio. Tengan cuidado con su gente, con lo que reciben en los partidos, con los que están dentro de los gobiernos y en las inmediaciones y en las intimidades de los líderes. Que esta es una administración diferente. Lo he estado diciendo desde la respuesta, incluso cuando fui a la Junta Central Electoral, convocado todos los presidentes de los partidos, para hablar de la cuestión esa de las primarias abiertas. Lo dije, tengan cuidado, advirtiéndole ya no en el campo de drogas, sino de lo diferente que es el método, el modus operandi, cómo piensan, cómo accionan, cómo actúan esos hombres que están en posiciones de poder en Estados Unidos. Y ya no digo esos hombres, sino esas mujeres, porque ahora acaban de confirmar a una que se le hacía una objeción para la dirección de la CIA, de que había participado en las torturas en Tailandia. Y sucede que no, que la aprobaron, porque ella tenía 35 años de servicio. Y para Hamel, creo que es el apellido, muy importante. Es decir, esa gente que está gobernando ahí no es fácil. Y yo pienso que ya aquí se comienzan a ver los efectos, a verlos. Todavía no creo que los hayan asimilado muchos. La normalidad institucional es vital. La unidad entre los líderes mayores es vital. El consenso tiene que producirse en los niveles más altos, que de ahí vienen las orientaciones y los cursos de los acontecimientos y las circunstancias. Dejémonos de boberías. El país necesita cohesión, el país necesita apretarse, porque lo expusieron demasiado a peligros externos, le han infligido daños incalculables, pero que son rectificables drásticamente, utilizando la Constitución y las leyes, sin violencia física alguna. Solo la violencia legal sagrada que dimana de la Constitución y de las leyes. Bien, saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal 33, televisión abierta, 3 del cable, domingo a las 11 de la mañana en nuestra versión central, que ya nos anticipó Canal 19, Cinevisión, 6 de la mañana de sábado, nos anticipó Canal 23, Telefuturo, después de la misa de San Antonio de Padua a las 8 de la mañana de domingo, que Telenor de San Francisco de Macorís a las 12 del mediodía de domingo, a las 6 de la tarde de domingo, como Teleimpacto 12 del mediodía, Canal 22, 12 del mediodía, 9 de la noche de domingo, 9 de la mañana de lunes, TDI, Canal 51, 7 de la noche de domingo. Son los canales por los cuales salimos. Saben ustedes, además, que nuestros contenidos son difundidos por Diario Horizonte de New York, Diario Digital Dominicano, la radiodifusión a cargo de Radio Real de la Vega en la versión central de domingo a las 11 y 92 a las 6 de la mañana de domingo para el sur de la República. Puerto Plata, Musavisión, TV3, TV Plata, 10 de la mañana, 12 del mediodía de domingo. Los canales amigos de Constanza, Sabaneta, Montecristi
Higüey y Romana, que reproducen nuestros contenidos en los tiempos pertinentes. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana. Muchas gracias y hasta entonces.